Bueno, vamos a pasar primero por Recording estas in progress. diapositivas. Y les voy comentando. El día de hoy vamos a ver el tema de análisis químico proximal. Ayer ya les mandé, perdón por la hora de ayer, se me había olvidado, y les mandé unas tablitas, las cuales vamos a estar ocupando justamente para esta clase, ya para el final, a toda la parte de ejercicios. Y primero vamos a ver una parte teórica y después vamos a ver la parte práctica. Para la parte práctica, pues realmente se requiere que ustedes tengan una calculadora a la mano, ya sea pues una calculadora científica o incluso con su celular pueden hacer esas operaciones, ya que son casi puras reglas de tres. En la parte teórica, me voy a ir un poquito, pues, o sea, no tan rápido, pero también no va a ser como de, ya la puedo pasar. Les vamos a pasar justamente la presentación y van a tener la grabación para que lo chequen. Entonces, pues, si a alguno le faltó copiar algo de la parte teórica, igual, pues lo puede copiar después. Me importa más que pues pongan más atención en estos momentos y si les surge alguna duda, pues me puedan decir. Y ya, bueno, eso por la parte de la clase. Sus dudas, ya saben, en cuando tengan una duda me pueden interrumpir, pueden alzar su mano y justamente solucionamos la duda que lleguen a tener. Y participaciones, bueno, levantando la mano. Y al final sí les voy a hacer participar. Este tema ya lo vieron o debieron de haberlo visto en lo que es nutrición. Entonces supongo que ya tienen algunas nociones. De hecho, quizás, no sé, alguno de ustedes ya les di justamente esta clase en nutrición. Los que llevaron con en algún grupo de la doctora Tania Pardo, seguramente, pues sí, les di clase, pero en los otros grupos no. Sí, sí, ya ven. Digo, no me acuerdo muy bien de los nombres porque igual no estaba como tal en los grupos, solamente pedí que si podía dar este tema en sus grupos. Con quien sí estaba era con el doctor Carlos, pero ahí lo dio otra persona este tema. Igualmente lo dio excelente, entonces supongo que ya tienen nociones de esta parte. Les digo, si hay alguna duda, alguna pregunta, me pueden avisar y no hay ningún problema. Entonces, análisis químico proximal o también llamado AQP para los cuates, ¿no? ¿Qué va a hacer este análisis químico proximal? En este análisis químico proximal vamos a tener como objetivo que vamos a determinar justamente toda esta composición de nutrientes que va a tener pues algún determinado alimento o alguna muestra de alimento. Entonces, básicamente ese es el objetivo, analizar los componentes de los nutrientes de los alimentos. ¿Cuál va a ser su uso que van a tener? Esto lo voy a realizar en pues todos los alimentos que yo vaya a ofrecer a mis animales. Entonces, por eso aquí dice, ¿no? Se aplica para los materiales que se usan para formular una dieta como fuente de proteína o de energía y a los alimentos terminados. Aparte, lo utilizan mucho para verificar o para llevar un control de que lo que me indican los alimentos sea realmente lo correcto. Básicamente esto es como por norma, lo que te indica un alimento tiene que estar pues bien verificado, que tenga justamente estas pruebas de que sí es lo que tú estás diciendo, lo que la marca te está diciendo que tienes alimento, es verídico y que puedes confiar en eso. Por ahí ya pues hay pues una serie de otras normas y hay otras reglas en las que, por ejemplo, algunos alimentos no llegan a tener justamente la cantidad de cenizas o algunos también no te dicen la cantidad de humedad que llega a tener. Entonces, pues por ahí son estas cosas que en sí la norma no se los pide, o sea, no es obligatorio que las marcas tengan que ponerlo, y por ahí también luego se van con que pues la calidad puede variar mucho de acuerdo a esto. También es muy importante, y de una vez se los digo, siempre que vean un alimento no se guíen solamente por el análisis garantizado, que es este análisis que sale justamente del análisis químico proximal, sino que aparte de eso revisen también la parte de los ingredientes que tienen justo estos alimentos. Ya más adelante vamos a ver justamente el por qué,
pero pues de una vez se los adelanto. Y entonces, ¿por qué utilizar el AQP? Porque es barato, va a ser un análisis que se considera completo, ya que ahorita vamos a verlo, pero realmente te analiza la mayoría, si no es que todos los nutrientes que llega a contener un alimento. Es rápido, no tarda más, aproximadamente se tarda una semana en que tú entregues tu muestra y tus resultados te los entreguen. Es lo más próximo a la realidad. Vamos a ver que realmente no es totalmente real, pero sí es una forma de estimar lo que contiene justamente este alimento. Y como ya les había dicho, es de reporte obligatorio. Si ustedes, de hecho, si ven en bultos de alimentos, si alguno tiene algún bulto o en estos premios de alguna de sus animales de compañía, ya sea perro, gato, un erizo, un hurón, un cuyo, también deben de contenerlo, tienen justamente esta parte de análisis garantizado, la cual sale a partir de los análisis químico-proximales que pues se les realizaron para que entonces este alimento salga al mercado. Y bueno, esa sería como por la parte de, en general, del análisis químico proximal. Para lo siguiente, necesito que tengamos en cuenta lo que es una muestra o un alimento. Entonces, el alimento se va a componer de dos partes. Vamos a tener una parte de humedad y otra parte de materia seca. Ustedes igual esta parte ya vieron un poco en forrajes cuando hablaban del forraje disponible en base seca o el forraje fresco, que eso, forraje fresco ya sería en base húmeda, y el forraje en base seca sería la materia seca. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la humedad? La humedad va a ser toda esta agua que contiene el alimento. De hecho, pues por decir, podemos decir que algunos ingredientes como la lechuga o algunas frutas tienen muchísima agua, entonces contienen muchísima humedad. Por lo tanto, nosotros podemos, al ingerir estos alimentos, podemos estar obteniendo parte de nuestro requerimiento de agua que necesitamos al día. ¿Cómo se obtiene esta humedad? Por una deshidratación forzada en una estufa o un horno de aire caliente. Es decir, yo tengo mi muestra húmeda, ¿no? En base húmeda, que es tal cual como me la dieron. Yo la voy a pesar. Entonces, yo una vez que ya tengo el peso, la voy a meter justamente en esta estufa o en este horno y voy a dejar que se seque por 24 horas. Una vez que ya se deshidrató por completo, voy a volver a pesar esa muestra y entonces por medio de algunos cálculos voy a obtener lo que es el porcentaje de humedad que tiene ese alimento. Y bueno, aquí justamente se determina por la diferencia entre el peso en el material seco y el húmedo, que es lo que les acabo de explicar. ¿Qué es la materia seca entonces? Ya dijimos que la materia se divide en dos, una parte de humedad y otra parte de materia seca. Siendo que el alimento o mi muestra es mi 100% y suponiendo que la humedad fuera del 70%, ¿cuánto de materia seca me quedaría? Exacto, un 30%. Entonces, yo tendría aquí un 30%. Dijimos que si la materia es ahí está, es mi 100% y lo estoy dividiendo. Una parte se divide en humedad y otra parte se divide en materia seca. Si mi humedad fuera del 70%, entonces mi materia seca sería del 30%. ¿Y esto de dónde sale? Ah, pues sale de aquí, ya que la materia seca va a ser toda esta parte restante de un material tras extraer toda el agua posible. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos deshidratado la muestra? Y entonces todo lo que perdió era la humedad. Y entonces ahora todo lo que me quedó ahí deshidratado es justamente esta parte de la materia seca. La materia seca es muy importante debido a que aquí va a ser donde se contengan la mayoría de los nutrientes. Y bueno, ¿cómo voy a sacar justamente cuánta materia seca tiene un alimento? Pues es la materia seca es igual a 100 menos la humedad. Aquí, bueno, ahorita, si no están apuntando de la parte teórica, lo único que sí me importaría ahorita que anotaran serían estas fórmulas, ya que en la parte de ejercicio
vamos a ocuparlas, ¿vale? Entonces, materia seca es igual a 100 menos la humedad. Y ahora, entonces, esta materia seca, ya dijimos que es donde contiene todos los nutrientes. Se va a dividir, entonces, en dos. Se divide en lo que es la materia orgánica y la materia inorgánica. Dentro de la materia inorgánica vamos a tener lo que son las cenizas, que básicamente son estos minerales. Y entonces las cenizas es justamente este componente inorgánico total, que serían los minerales, como se obtiene por una incineración a 500 grados centígrados por 24 horas. Esta tiene la desventaja de que no va a ser específico. ¿A qué se refiere esto que no sea específico? Que realmente no me va a decir específicamente qué minerales contiene mi alimento. Únicamente me dice, pues tu muestra tiene un 7% de minerales. ¿Cuáles? No sé, pero tiene 7%. Entonces, esa es como la desventaja que tenemos en esto dentro del AQP. Ya para yo saber qué minerales contiene mi alimento, digamos, qué cantidad de calcio, qué cantidad de fósforo, qué cantidad de magnesio, cantidad de selenio, etcétera. Para eso ya existen otros análisis que son aparte de lo que sería el AQP. Entonces, esa sería una desventaja. Y otra desventaja es que algunos minerales llegan a ser volátiles. Es decir, entonces, al momento de estarse incinerando, se van a perder justamente por esta parte del calor, se van a ir en el aire y al momento de yo abrir la mufla o el horno donde yo metí para incinerarlo, pues va a salir justamente todo este aire donde sale también parte de esos minerales volátiles. Entonces, igualmente, es una estimación, no es totalmente la realidad, para que lo tomen en cuenta. Vamos a tener, perdón. Ok, entonces, eso por la parte inorgánica. Ahora, por la parte orgánica, vamos a tener lo que es PC, que es proteína cruda. Ahorita vamos a ir viendo cada uno. EE, que es extracto etéreo, FC, que es fibra cruda, y ELN, que es elementos libres de nitrógeno. Entonces, comenzamos por la proteína. En la proteína cruda, pues se va a obtener por un método que se llama Kjeldahl, y este que me va a determinar, me determina el nitrógeno total. Esto es importante que ustedes lo sepan porque si ustedes llegan a ver lo que les decía en las etiquetas, el porcentaje de proteína cruda, puede que en algunas sea bajo o en otras puede que sea muy alto. Pero aquí, por eso les digo que se fijen mucho en los ingredientes que llega a tener justamente los alimentos. ¿Por qué? Porque el que me indica el nitrógeno total significa que no me va a indicar el origen, únicamente va a contabilizar todas esas moléculas que contengan nitrógeno. Pero no me va a decir cuántas de esas moléculas son nitrógeno no proteico, es decir, que es pues indigestible para mis animales y que realmente no lo van a aprovechar, y cuánto de ese nitrógeno es proteína verdadera. Igualmente, para conocer justamente la cantidad de proteína verdadera, ya se utilizan otros análisis que son aparte del AQP. Aparte, en la proteína cruda vamos a tener un factor de conversión que es 6.25. Este sale de que se habla de que un gramo de proteína contiene el 16% del nitrógeno. Ustedes pueden hacer justamente esta división de 100 entre 16 y les tiene que salir justamente este factor de conversión, 6.25. Vamos a hablar ahora del extracto etéreo. El extracto etéreo no es otra cosa más que los lípidos. La determinación de este método que se hace por el método Soxhlet, que es un lavado con éter, lo que va a hacer es que me va a determinar lípidos simples de un alimento. Aquí igual tenemos una desventaja, ya que va a sobreestimar, no únicamente me va a decir cuántas grasas, cuántos lípidos tiene el alimento, también me va a estimar, por decir, la parte de estos pigmentos, que también llegan a ser justamente de liposolubles, y vitaminas liposolubles. Justamente aquí es donde se contabilizarían esas vitaminas.
Entonces, ahí igual, solo es una estimación, no es completamente la realidad, que es lo que hablábamos al inicio. Vamos con el siguiente, que sería la fibra cruda. Dentro de la fibra cruda, ¿qué es lo que me va a estar determinando? Bueno, es a partir de la pared celular, los polisacáridos estructurales, y determinaría lo que sería celulosa y hemicelulosa. También llega a determinar la cantidad de lignina que llega a tener un alimento. Si ustedes recuerdan, esta lignina es lo que hace que los pastos se tornen amarillentos y, bueno, ya una vez que alcanzan una madurez y por lo tanto sean menos digestibles. ¿Cómo se va a obtener esta fibra cruda? Se obtiene por digestiones. Primero una digestión ácida y después una digestión alcalina con estas dos soluciones, y ambas soluciones se encuentran al 1.25%. De hecho, si ustedes alguna vez en prácticas, en EMIs, llegan a tener la práctica de alimentos y alimentación en bovinos o en rumiantes, me parece, algo así se llama. Los llevan justo al laboratorio de bromatología, que es justamente ahí parte del departamento del DNA, en el cual pues a ustedes los ponen a hacer justamente todos estos procesos para que pues los vayan conociendo. Realmente ahí sería como el único momento de la carrera en donde podrían ver y ustedes realizar eh, todos estos procedimientos. Así es que pues si a alguno le gusta toda esta parte de la química y hacer soluciones y determinar justamente todos estos analitos, pues sí, es recomendable que sí la tomen. Y volví a perder la lista. Ok, eso por parte de la fibra. Y al final tenemos los elementos libres de nitrógeno. Dentro de los elementos libres de nitrógeno, vamos a tener que son estos carbohidratos no estructurales. Y para esto, ¿alguno se acuerda cuáles son estos carbohidratos no estructurales? Bueno, ya vimos los estructurales, que era la celulosa y la hemicelulosa, y entonces ahora, ¿cuáles serían los no estructurales o carbohidratos simples? ¿No? En el chat dicen que monosacáridos y disacáridos. Ok, serían los monosacáridos y los disacáridos, ¿como cuál? Un ejemplo, digo, los más fáciles, los primeros que se les venga a la mente. La sacarosa, exacto. ¿Cuál otro? La glucosa. La glucosa, muy bien. Y bueno, básicamente, bueno, son esta parte de carbohidratos como la sacarosa, la glucosa, la lactosa, la fructosa, etcétera. Esos serían los carbohidratos no estructurales. Y bueno, para determinarlos, ¿cómo es que yo voy a realizar esta parte? Por medio de unas fórmulas. Estas fórmulas son las que ahí las tienen en pantalla. Eh, Sería el ELN es igual a 100 menos la suma del porcentaje de humedad, más el porcentaje de proteína, más el porcentaje de extracto etéreo, más la fibra, más las cenizas. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma podría ser que los elementos libres de nitrógeno los obtengo de la fórmula de materia seca, y ahí me faltó un menos, perdón, aquí va un menos, aquí es un menos, menos la suma de la proteína, extracto etéreo, fibra cruda y cenizas. Almidón, glucosa, fructosa. Ah, ok, ya estoy viendo que lo están poniendo ahí en el chat. Vale. Y entonces, ¿alguien me dice por qué puedo utilizar indefinidamente cualquiera de las dos? ¿Alguien ya se dio cuenta ahí cuál es el truco? Sí, o sea, el 100 menos la humedad es lo mismo que la materia seca. Bueno, que el porcentaje de materia seca. Exacto, muchas gracias. Bien, como mencionó su compañera,
recordemos que al inicio vimos que 100 menos la humedad era igual a mi materia seca. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo, estoy recortando la fórmula, donde ya estoy empleando esta parte, ya la tengo aquí, y ya nada más a la materia seca le voy a quitar los demás nutrientes. Aquí, ojo, y tengan mucho cuidado al realizar cualquiera de estas dos fórmulas, porque luego quieren utilizar la de materia seca y todavía aparte le restan lo que sería la humedad. Entonces, recuerden, cuando ya uso materia seca, no uso humedad. Cuando uso el 100%, sí uso la humedad. Entonces, solo para que esta parte les quede clara. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente parte. Una vez que ya vimos que es todo lo que me puede determinar el AQP, que son justamente todos estos nutrientes, pues ahora vamos a ver el cálculo para saber cuánta energía me van a proporcionar. Y entonces vamos a esta parte. Y vamos a tener esta parte que se llama TND, que también la pueden llamar total de nutrientes digestibles, y es la estimación de elementos digestibles totales. ¿Esto para qué nos va a servir? Les acabo de decir, justamente es para calcular cuánta energía va a liberar un alimento por una serie de cálculos. ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? Por medio de la fórmula que se encuentra ahí abajo. El TND o total de nutrientes digestibles va a ser igual a la proteína cruda por su digestibilidad más el extracto etéreo por su digestibilidad por 2.25 más la fibra cruda por su digestibilidad más los elementos libres de nitrógeno por su digestibilidad. Ahorita la parte de la digestibilidad la vamos a ver en la próxima diapositiva, pero aquí les tengo otra pregunta. ¿Alguien sabe o tiene idea de por qué el extracto etéreo se multiplica, aparte de por su digestibilidad, por este 2.25? Porque es la energía que da, o sea, da un lípido sobre un carbohidrato, digamos, o sea, como el doble casi, o un poquito más del doble. Exactamente, muy bien, Dan. Justamente ustedes ya lo veían en bioquímica, ya lo veían en nutrición, les hablaban de que justamente las grasas o los lípidos dan mucha más energía que pues otro carbohidrato o en este caso pues los demás nutrientes, ¿no? Ya que los demás nutrientes igual tienen liberación de energía. Entonces, esto significa que las grasas me están aportando un 2.25 más energía que los demás nutrientes. Solamente a eso se refiere. Y vamos con la siguiente. Entonces, les hablaba de la parte de la digestibilidad. Esta digestibilidad va a depender de si yo estoy ofreciendo un alimento que ya sea un forraje o un alimento concentrado. Si ustedes ven en la tablita, básicamente es la misma digestibilidad para casi todos los nutrientes. Lo único en lo que cambiaría serían los elementos libres de nitrógeno. Y entonces en la parte de abajo yo ya tengo desarrolladas la fórmula que acabamos de ver. Para forrajes y para concentrados sería diferente únicamente en la última parte. Teniendo entonces que la proteína cruda va a tener por su digestibilidad, en este caso su digestibilidad es del 75%, por lo tanto yo voy a colocar aquí 0.75, más el extracto etéreo por su digestibilidad. La digestibilidad del extracto etéreo es del 90%, por eso pongo aquí 0.9 por ese 2.25, que es esa energía de más que me está aportando, más la fibra cruda por su digestibilidad. En este caso, la fibra es la menos digestible y tiene un 50% en ambos casos, por lo tanto aquí coloco 0.5. Y al final voy a sumarlo más los elementos libres de nitrógeno, y aquí ya va a ser justamente este cambio dependiendo de si yo estoy dando un forraje o si estoy dando un concentrado. Normalmente los forrajes son menos digestibles, los aprovechan menos los animales, por lo tanto, si es un forraje voy a poner 0.75 ya que su digestibilidad es del 75%, y si es un concentrado pongo 0.9
ya que su digestibilidad va a ser del 90%. ¿Okay? Entonces, esto ya es desarrollando la fórmula anterior, ya viendo justamente con esta parte de la digestibilidad de los alimentos, dependiendo de qué alimento estoy dando, si estoy dando un concentrado o si estoy dando un forraje. Y de hecho, ahorita vamos a ver justamente cómo diferenciar entre un concentrado y un forraje. Ustedes ya lo vieron un poquito en esta parte donde vieron la nomenclatura, donde vieron los números que tienen la clasificación de los 8 números que tienen el NRC. Entonces, igual ahí vamos a tomar parte de sus características para nosotros poder clasificarlo al ver una tabla de AQP. Y por último, vamos a tener la estimación de energía a partir del TND. Vamos a estimar tanto la energía digestible como la energía metabolizable. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Megacalorías, ya sea de energía digestible o energía metabolizable, por kilogramo de materia seca. Esta parte va a ser importante y lo vamos a ir viendo a través de este semestre, ya que pues nosotros para formular o para evaluar justamente una dieta, necesitamos conocer, uno, el requerimiento de los animales en cuanto a la energía, y esta normalmente me la van a dar en megacalorías de energía, ya sea metabolizable o digestible, dependiendo de la especie con la que esté trabajando, por kilogramo de materia seca. Entonces, igualmente es importante que yo sepa obtener justamente esta energía que me está liberando el alimento para yo poder entonces sí formular para esa especie o poder evaluar justamente la dieta que se le está dando. Y para obtener justamente estas energías, para la energía digestible, tengo esta fórmula que es el TND, el resultado de mis fórmulas anteriores, que son estas. Obviamente ya solamente tendría un resultado por 4.409. Esta ya por medio de estudios, por medio de experimentos y varios artículos, ya se ha visto que este valor es fijo y justamente es lo que se obtiene para obtener la energía digestible. Y lo que me salga lo voy a dividir entre 100. En cambio, para la energía metabolizable, voy a multiplicar el TND, que es el resultado que me salió, por 3.615, que igualmente este valor ya es fijo, y lo que me salga lo voy a dividir entre 100. Ahora, otra pregunta. ¿Alguno tiene idea o lluvia de ideas de por qué la energía digestible es mayor que la energía metabolizable? Digo, esto se los debieron de decir en Nutri, pero no sé si todavía se acuerden de esta parte. Porque es diferente la cantidad de, o sea, no todo lo que te vas a comer lo vas a metabolizar y lo vas a utilizar. Por eso es Exacto, mayor la digestible. muy bien, Marta, gracias. Sí, justamente, ¿no? A ver, en el chat decían algo, lo metabolizable es como lo que absorbe el cuerpo. Ok, vamos a ver rápido esta parte. Recuerden, les digo, esto ya lo vieron en nutrición, seguramente no se acuerdan, lo entiendo. Vamos a tener que, una vez que yo ingiero un alimento, tengo la energía bruta, que la energía bruta no es otra cosa más que toda la energía que va a contener un alimento. Como bien decía su compañera Marta, no todo lo que yo estoy ingiriendo lo voy a aprovechar. Parte de esta energía en los procesos pues justamente pasa por todo el tracto digestivo. Una parte de esa energía se va a perder en lo que son las heces. Y entonces aquí de este total yo ya tuve una pérdida, por lo tanto voy a tener menor energía. Esta menor energía va a ser la energía que sí pueda llegar a absorber mi organismo y se llama la energía digestible. Ahora, una vez que ya esta energía está, digamos que por el torrente sanguíneo, sabemos que pues el torrente sanguíneo llega a varios de los órganos. Uno de los órganos a los que llega va a ser justamente los riñones y voy a tener entonces pérdida de esta energía a través de la orina.
¿Ok? Entonces, cada vez mi energía que yo voy a aprovechar o que mis células realmente van a aprovechar va a ser menos. Y entonces aquí sale la energía metabolizable. Esta energía metabolizable es justamente la energía que va a quedar restante para que la puedan aprovechar mis células. Ya después de esto viene lo que sería el incremento calórico, que es justamente toda esta energía igual perdida, pero ya en todas las reacciones que realiza mi célula. Una vez que mi célula ya aprovechó esa energía, va a realizar todas sus reacciones y entonces las pérdidas de energía que tengan estas células va a ser este incremento calórico para dejarme entonces la energía neta. Y la energía neta, si se acuerdan, se dividía en de mantenimiento y en lo que sería de producción. Primero llena las necesidades del mantenimiento y ya después me empieza a producir. Entonces, justamente es como por esta parte, si ustedes ven en la energía digestible, solamente hubo pérdida en las heces, o sea, solo hubo una pérdida, por lo tanto va a ser mayor que la energía metabolizable, en donde ya hubo dos pérdidas, que fue la de las heces y la de la orina. Justo por esta parte es que una es mayor que la otra. Y bueno, ¿hay alguna duda ya con toda esta parte que hemos estado viendo? No, creo que no. No, va. Entonces, vamos a seguir con esto. Ya hablando de lo que serían etiquetas, ahí en el chat. Todo bien, va, perfecto. Gracias, Alexandra. Hablando de lo que serían ya las etiquetas, igual si tienen algún bulto de alimento ahí junto a ustedes, les voy a pedir que pues vayan por él y igual lo revisen. Vamos a tener pues varias formas de revisar la etiqueta de un alimento. Ustedes pueden encontrar etiquetas como lo podría ser la parte de aquí arriba, la izquierda, en donde en páginas de internet pues te despliegan justamente así los nutrientes que tiene este alimento, el máximo o mínimo que puede llegar a contener y el porcentaje que realmente es el que se decidió que, o ya con los análisis que se le hicieron, se determinó que tiene ese porcentaje. Les digo, en forma de tablita así, es una forma en la que las pueden ver. Pueden verlo justamente en una imagen como esta, donde les dicen que este es el análisis garantizado y ya les mencionan el porcentaje y dependiendo del nutriente al que corresponde. O también en otros productos ya pueden verlo como en sus bultos de alimento. Pueden ver justamente una parte así que dice análisis garantizado, igual una tablita con los porcentajes que llegaría a tener y después vendrían los ingredientes. Les digo, aquí es importante que ustedes vean justamente toda esta parte de ingredientes junto con lo del análisis garantizado. Y de hecho aquí justo quería decirles, bueno, les explico aquí y ahorita vemos lo que sigue. En esta parte de las etiquetas, es importante que ustedes sepan que lo que las etiquetas les están diciendo va a ser en base húmeda. Ahorita vamos a hablar igualmente de esto de la base húmeda, pero quédense con eso. Las etiquetas les dan los datos en base húmeda, a menos de que en la página o de que la etiqueta se los indique, va a estar en base seca. Para esto quería mostrarles justamente estos alimentos. Entonces, aquí yo busqué justamente, bueno, no sé si se ve la pantalla de internet. Sí, sí, sí. Va. Entonces, bueno, yo busqué aquí en esta tienda reconocida de alimentos y bueno, de accesorios para también toda clase de animal de compañía. Busqué un alimento X, ¿no? Aquí pues busqué Royal Canin, alimento seco para perro adulto, razas pequeñas, 6.3 kilogramos. Este anuncio no es patrocinado. Y si me voy hasta la parte de abajo, vemos que hay una parte que dice descripción, donde pues me va a decir como beneficios del producto, para qué perros, etcétera, etcétera, las etapas, etcétera. Me voy a la parte de ingredientes. En esta parte de ingredientes
voy a tener de un lado justamente estos ingredientes que va a contener y del otro lado mi análisis garantizado. Entonces, esta es una forma en la que ustedes podrían buscar análisis garantizados de las distintas alimentos para que igual pues pueden ir ustedes haciendo sus tablitas, ¿no? De pues tal alimento tiene tanto y tanto y tanto y tanto. Tal alimento que tiene tanto, 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 tanto. Igual siempre hay que estarse actualizando porque igual justamente estas empresas lo que hacen es cada vez tienen mayor tecnología y cada vez hacen mayores estudios, por lo tanto pues van cambiando sus ingredientes y también un poco el análisis de estos alimentos. Entonces aquí yo veo este análisis garantizado y sé que lo que me está diciendo aquí va a estar en base húmeda. Sin embargo, hay otros ejemplos en los que ya en las páginas como tales de las marcas, aquí yo estoy en la página de Hills, busqué igual un alimento, en este caso, Science Diet, Adult Indoor Cat, en donde igualmente acá abajo me vienen los beneficios, ingredientes, guía de alimentación, y aquí me viene contenido nutricional medio, que es un promedio de lo que va a contener. Aquí tengo un análisis garantizado. Pero aquí lo que me está diciendo justamente este alimento es que aparte de decirme los nutrientes, me está diciendo que ese porcentaje me lo están dando ya en materia seca. No, Selene, esta clase no fue patrocinada. Y entonces aquí ya me estaría diciendo que justamente estos porcentajes ya me los está dando en materia seca. Y quiere decir que yo ya podría utilizar estos datos para realizar la formulación o la evaluación de esa dieta. ¿Okay? Igual, esto nada más era para mostrarles esa parte. Van a ver que hay algunos alimentos, como ya les decía al inicio, que no les vayan a decir como tal cuántas cenizas lleguen a tener. En este caso, si no les dicen la cantidad de cenizas, los alimentos secos tienen entre un 7, no, es cierto, entre un 8, algunos sí tienen 7, pero son muy raros, entre un 8 a un 10% de cenizas. Entonces, lo que nosotros les recomendaríamos es de que, bueno, si ya ustedes vieron que es un producto, que sí es de muy buena calidad y a ustedes les consta justamente esta parte, pueden utilizar el 8%. Si ustedes saben que es un producto de mala calidad, usan el 10%, pero si están indecisos en esta parte, pues nosotros les recomendamos usar el promedio, que sería del 9%. Igualmente, la cantidad de humedad es una parte que luego no les llegan a mencionar. Igualmente en alimentos secos, se utiliza, normalmente van desde un 8 hasta un 12% de humedad. Igualmente, si ustedes, igual ya viendo la croqueta, si es una croqueta que realmente no consideran que tiene mucha humedad, pues podrían usar el 8%, o si ustedes ven justamente una croqueta que sí se ve como muy húmeda y justamente al tacto, porque se sienten diferentes todas las croquetas, sienten un poquito más como suavecita, o sea, no tan dura, no tan crocante, sino que un poco más suavecita, utilizarían el 12%, pero igualmente nosotros les recomendamos que usen un promedio del 10% para este caso de la humedad. Ya en alimentos húmedos va a ser diferente y eso ya lo vamos a ver más adelante en la parte de alimentación de perros y gatos. Pero bueno, en esta parte normalmente cenizas ocupan entre un 3 y un 4% de cenizas en alimentos húmedos. Bueno, y ahora esta fue la tablita, o bueno, más o menos así la tablita que yo les mandé, que les hice llegar ya sea por Classroom y por Facebook. Vamos a analizarlo un poquito. Vamos a tener 4 columnas. En la primera columna tengo los nutrientes o los analitos que me va a tener a sacar justamente la QP, como la materia seca, la humedad, la proteína, las grasas, las cenizas, la fibra, los elementos libres de nitrógeno. Y a partir de estos datos yo puedo obtener el dato de TND,
y a partir del dato de TND, yo puedo obtener lo que es energía digestible y energía metabolizable. Aquí de una vez les informo que se fijen mucho en las unidades, siempre en toda esta parte de cálculos, siempre fíjense mucho en las unidades, porque aquí pues sí les pongo en megacalorías, pero ¿qué pasaría si en determinado momento en alguna tabla aparece aquí como kilocalorías? ¿Qué es lo que podrían hacer en este caso? No sé si alguno Recorrer el tenga... punto, o sea, dividirlo entre 1000. Ok, gracias, Carla. Sí, justamente recorres el punto, pero no lo divides, lo multiplicas. Por decir, podemos hacer una regla de 3 en la que tenemos que una megacaloría contiene 1000 kilocalorías. Y entonces, si por decir yo aquí tengo, supongamos que me salen 2.34 megacalorías, ¿cuántas kilocalorías tendría? Y entonces multiplico este 2.34 por 1000 entre 1. Entonces lo único que haría era multiplicar por 1000 y tendría un resultado de 2340 kilocalorías. Y este sería el resultado, en dado caso que los pusiera en kilocalorías, que pondrían aquí. ¿Ok? Entonces, para pasar de megacalorías a kilocalorías, multiplico por 1000. Y para pasar de kilocalorías a megacalorías, divido entre 1000. Y ya depende de cómo ustedes, sea más fácil para ustedes y hacer como una regla de 3 o nada más decir como de, bueno, de megacalorías a kilos, a kilocalorías lo multiplico y de kilocalorías a megacalorías lo divido. ¿Ok? Entonces, eso por esa parte. Esta es la primera columna. Ahora, la segunda columna dice BH. Esta BH significa base húmeda, que es lo que ahorita veíamos, que es como normalmente las etiquetas me van a decir que tienen justamente estos nutrientes. Entonces, pues, si la etiqueta me dice, tiene un 26% de proteína cruda, yo aquí pondría un 26%. Tiene un 10% de extracto etéreo, aquí pondría un 10. Un 8% de cenizas, pondría un 8, etcétera. Esto es como viene en el alimento, como yo lo tengo en físico. Cuando uso base 90 o base 100, este numerito del 90 y este número del 100 se refieren a la cantidad de materia seca a la que yo quiero llevar ese alimento. Y yo voy a utilizar justamente estas columnas para poder comparar entre distintos ingredientes. Entonces, aquí por decir, me dice, ¿cuánto porcentaje de materia seca tendría este alimento si estuviera en base 90? Bueno, si me está diciendo que tiene en base 90, tiene el 90% de materia seca. Si me dice que está en 100, base 100, tiene el 100% de materia seca. Y ya con este dato podría sacar la humedad ya en base 90 y en base 100, haciendo la resta como la vimos al inicio, pero al revés. La humedad sería este 100% menos la materia seca. Entonces aquí para sacar humedad sería el 100% menos el porcentaje de materia seca. En este caso pues sería 10 y en este caso pues sería 0. Porque 100 menos 100 da 0 y 100 menos 90 da 10. Les digo, estas partes de base 90 y base 100 va a depender la especie con la que lo estén utilizando y es básicamente para poder comparar entre distintos ingredientes y poder elegir cuáles utilizar para las dietas de mis animales. ¿En qué especies voy a utilizar base 90 y en qué especies voy a utilizar base 100? Ok. Base 90 va a ser aquellas especies cuya alimentación va a estar más concentrada. Es principalmente a partir de granos, de cereales, a partir de harinas, a partir de todo lo que sea concentrado, es en las especies en donde voy a utilizar la base 90. En este caso serían perros, puedo usar a los gatos, a los cerdos,
Y a las aves, justamente en estas especies, es donde yo utilizaría esta base 90. Llevaría los alimentos que yo voy a ocupar en estas especies justamente a esa base. Mientras que en base 100 voy a utilizarlo con aquellas especies cuyo consumo principal de alimentos sea a partir de forrajes. ¿Esto por qué? Por la variabilidad de humedad que llegan a tener justamente los forrajes. Ustedes ya saben que existen forrajes frescos, ensilados, forrajes secos. Entonces, este porcentaje de humedad va a variar mucho entre un forraje y otro. Por lo tanto, nosotros requerimos llevarlo hasta la base 100 para poder comparar entre ellos y ver justamente qué cantidad de nutrientes me estaría aportando en la dieta. Entonces, una vez dicho esto, básicamente los que voy a utilizar en la base 100 son aquellos animales herbívoros, como quienes, como los bovinos, como los ovinos, como los caprinos. Voy a utilizar también los caballos, ya que son pues herbívoros, y los conejos. Esto hablando pues obviamente de animales de producción. Ya pues si ustedes hablaran de fauna silvestre o animales no convencionales, pues bueno, aquí ya entrarían justamente otras especies animales. ¿Qué dicen en el chat? Au. Bueno, si les gusta Pokémon, pues ya, una manera fácil de recordar las especies, ¿no? Entonces, base 90, perros, gatos, aves y cerdos. Base 100, herbívoros en general, que serían bovinos, ovinos, caprinos, caballos y conejos. Grande Pokémon. Sí. Y bueno, una vez ya dicho esta parte, entonces vamos a realizar, bueno, todavía falta una parte. La clasificación de los alimentos. Esta parte, como les dije, ustedes ya vieron las características la clase pasada, en donde veían justo esta clasificación del 1 al 8, dependiendo de los alimentos que se trataran, ¿no? Si era 1, era un forraje seco. Si era 2, un forraje fresco. 3 eran ensilados. 4 eran alimentos energéticos. 5 alimentos proteicos. 6 eran estos suplementos o complementos minerales. 7 suplementos y complementos vitamínicos. Y 8 eran los aditivos. Entonces, ya para verlo ya en la parte de la CUPE, vamos a ver cómo podrían clasificar ustedes un alimento si en determinado momento les llegara la CUPE de un alimento, pero realmente ustedes no supieran qué ingrediente fue el que se muestreó. Para los forrajes habíamos dicho que, y de hecho esto es por definición, que tienen igual o mayor al 18% de fibra cruda en base seca. Aquí, ojo con esta parte. Todo lo que nosotros hagamos en clasificación, bueno, no todo, casi todo, la mayor parte, va a ser en base seca. Nos vamos a fijar en la base seca. Entonces, la parte de la base húmeda me va a servir para ya hacer una subclasificación, pero lo principal es siempre en base seca. Entonces, aquí, base seca va a ser la principal. Ya una vez que yo determiné que si es un forraje, ya que en base seca tiene el 18 o más por ciento de fibra cruda, me voy a ir a la humedad, ahora sí, en base húmeda. Si la humedad es más del 15, tiene del 15 o más del 15% de humedad, lo voy a considerar un forraje húmedo y entonces entraría en la clasificación 2. Si este forraje tiene menos del 15% de la humedad, entonces lo consideraría un forraje seco y entraría dentro de la clasificación 1. Esa por la parte de los forrajes. Ahora, por la parte de los alimentos energéticos, me voy a fijar primero en la fibra cruda. Ya, si no es igual o mayor al 18%, estoy trabajando con un concentrado. Y entonces ahora necesito diferenciar entre estos si es un concentrado energético o si es un concentrado proteico. Voy a determinar si es un concentrado energético si tiene menos del 20% de la proteína cruda en base seca. Y voy a considerarlo como proteico si tiene más del 20% en base seca. ¿Ok?
Entonces, primero me fijo en la fibra. Si es menos del 18%, ya sé que es un concentrado. Ahora, ¿ese concentrado es energético o es proteico? Me voy a la proteína cruda. Si es menos del 20%, es un energético. Si es más del 20%, es un proteico. En cambio, si ya en la fibra yo tengo 18 o más en base seca, pues considero que es un forraje. Y entonces ahora sí me fijo en la humedad. Si es más del 15%, lo considero húmedo. Si es menos del 15%, lo considero seco. ¿Alguna duda con esta parte, chicos? Todo bien. Va. Entonces, ahora sí, como les comentaba, creo que ahora sí ya vienen ejercicios. Sí, ya vienen ejercicios. Vale, entonces para los ejercicios, ahora sí saquen sus tablitas, o si ya las habían copiado, vayan a hacer sus tablitas. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí yo tengo uno de ejemplo, de hecho en el Classroom les puse con qué alimentos quería trabajar. Vamos a trabajar ahorita con este para ponerlo como ejemplo y después trabajamos con uno de perros y gatos. Aquí yo tengo este análisis garantizado. Realmente no sé qué alimento sea, no sé si es un forraje, no sé si es un concentrado proteico o energético, no lo sé. Es lo que vamos a descubrir en estos momentos. Me dice la etiqueta que el análisis garantizado tiene 73.9 de humedad, tiene 3.13 de proteína, tiene 0.67 de extracto etéreo, tiene 3.45 de cenizas, y tiene 6.94 de fibra cruda. Entonces, anoten esos datos aparte. O de hecho, esto ya los pueden ir llenando en su tabla de lo que les mandé en la parte de la columna de base húmeda. Ahorita para efectos de la clase y para poner como por ejemplo, vamos a llenar toda la tabla con todas las columnas. En dado caso de que nosotros les pusiéramos la especie con la que estarían trabajando, ustedes tendrían que llevarlo ya sea a la base 90 o a la base 100, dependiendo justamente de esta especie. Pero ahorita vamos a llenarla toda. ¿Ya le puedo cambiar? Creo que ya. Vale. Entonces, vamos a llenar justamente esta tablita. Vamos a poner con negro las que ya estaban. ¿De humedad cuánto tenía? 73.9. 78, ¿me dijiste? 73.9. 73.9. Ok. ¿De proteína? 3.13. 13. No sé por qué lo escucho entrecortado. ¿De extracto etéreo? 67. Ok. ¿De cenizas? 3.45. ¿Y de fibra? 6.94. Vale, muchas gracias. Entonces, ya tengo lo que me da la etiqueta. Si vemos es solamente una parte de lo que sería pues todo el AQP que yo tengo que solucionar. Nosotros ya sabemos de aquí lo más fácil sacar cuánta materia seca tiene este ingrediente. ¿Alguien recuerda cómo sacábamos justamente esta parte? 100 menos el porcentaje de humedad. 100 menos la humedad. Perfecto. Y entonces aquí sería 100 menos 73.9. ¿Y esto cuánto les da?
26.1. 26.1. Perfecto. Ya tenemos esa parte. Ahora, igual, ya sabíamos cómo llenar la materia seca de base 90 y de base 100. Decíamos que si es base 90, aquí va a tener un 90% de materia seca. Y si es base 100, va a tener un 100% de materia seca. Ahora, ¿cómo sacábamos la humedad de estas dos bases? Con una regla de 3. No. Recuerden, era la resta contraria 100 a menos 90 y 100 menos 100. Ajá. Sí, aquí recuerden, tanto materia seca y humedad, esta la sacan con restas. Entonces aquí 100 menos 100 es igual a 0. Y bueno, el otro era 100 menos 90, que es igual a 10. De hecho, aquí, spoiler, estos valores nunca van a cambiar. Aquí siempre va a ser 90 y 100, y acá en humedad va a ser 10 y 0. Entonces, ya se los pueden aprender incluso de memoria. Digo, no está difícil porque ya incluso la columna les dice la materia seca y ya nada más lo que queda para 100 es lo que tengo de humedad. ¿Okay? Aquí justamente hay algunas personas llegan a hacerlo con regla de 3, pero realmente no saldría, no sería lo correcto, ya que tendría más del 100%. Entonces, por eso les digo, aquí no se hace con regla de 3. Esta parte sí la hacemos con una resta, nada más. Ok, ya tenemos esa parte. Ahora vamos a vamos a sacar los elementos libres de nitrógeno. Para los elementos libres de nitrógeno, ¿recuerdan cuál era esta fórmula? Era 100 menos todo, o sea, menos la suma de todo lo demás. Exactamente. 100, sí, pues le pueden decir 100 menos todo o menos la suma de todo lo demás. Y entonces aquí sería pues 100 menos la suma de mi humedad, que es 73.9, más 3.13, más 0.67, más 3.45, más 6.94. Entonces hago primero la suma y después se lo resto a 100. ¿Y qué valor les da? 11.91. 11.91. Perfecto, bien las dos. 11.91. Entonces, aquí podría continuar realizando la parte del TND. Ustedes que dicen sí, no. Tengo todos los datos para realizar esta fórmula para obtener el TND del alimento. Yo digo que sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más que de su opinión? Pero aquí no importa si nos equivocamos, chicos. Bueno, nada más nos faltaría definir si es un forraje o es un concentrado. Muy Pero pues bien. también ya tenemos los datos. Exactamente. Pues ambas son correctas, ¿no? Tengo los datos, sí, ya tengo tanto de proteína, ya tengo cuánto extracto, ya tengo cuánta fibra, ya tengo cuántos elementos libres de nitrógeno. O sea, los datos sí los tengo. Pero justo como bien lo mencionaba su compañera, todavía me falta definir si es un concentrado y si es un forraje. En esta parte de TND, recuerden que sí es importante diferenciar esta parte
ya que en los elementos libres de nitrógeno yo puedo agarrar lo que es 0.75 si es un forraje o 0.9 si llega a ser un concentrado por esta digestibilidad. También quería comentarles que para toda la tabla, igual ustedes aquí vieron que yo puse 11.91, digo, realmente esto fue lo que salió en elementos libres de nitrógeno, pero para efectos de la materia, nosotros vamos a redondear a 2 decimales. Redondear a 2 decimales. Y voy a utilizar el tercero justamente para redondear. Si mi tercer decimal es igual o mayor a 6, sube al siguiente número. Y si es menor a 6, o sea, es 5, 4, 3 o 2 o 1, se va a quedar justamente en este número. Si aquí me hubiese salido 11.915, pues se quedaría únicamente en 11.91. Si aquí fuera 11.918, pues entonces aquí cambiaría el siguiente número, que es mi segundo decimal, y entonces aquí sería 0.92. Y esto fue solo para ejemplificar justamente esta parte del redondeo, para que lo vayan practicando, y ya que va a ser la forma en la que vamos a trabajar justamente en esta clase. Y bueno, entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, ya primero tengo que conocer si es un forraje o si es un concentrado. Entonces, tengo que llenar justamente, pues, mi tablita hasta esta parte. O sea, tengo que llenar todos estos huecos para poder definir si es un forraje o si es un concentrado. ¿Cómo voy a realizar, cómo voy a llenar mi tablita? La forma más fácil es realizando puras reglas de 3. En este caso, vamos a iniciar con las de la base 90. ¿Cómo voy a hacer mi regla de 3? Para las reglas de 3 necesito utilizar mis datos de porcentaje de materia seca y los datos del porcentaje del nutriente o el analito, el que yo quiero justamente ver. En este caso, sería, si yo quiero saber el porcentaje de proteína cruda en base 90 de este alimento, mi regla de 3 quedaría de la siguiente forma. Si en un 26.1% de materia seca tienen un 3.13% de proteína cruda, ¿cuánto tendría si tengo un 90% de materia seca? Entonces, les digo, agarramos los porcentajes de materia seca y del nutriente que quiero justamente llevar a la siguiente base. Entonces, si en un 26.1, que es en base húmeda, tengo 3.13% de proteína cruda, en un 90% de materia seca, ¿cuánto tendría? 10.79, pero se redondearía, ¿no? Ah, no, 10.79. Así. Exacto. Si aquí sale 10.793, ¿no? Este 3 es menor al 6, por lo tanto, pues se queda en ese número. Y entonces, como bien menciona la compañera, se quedaría de esta forma, 10.79. Muy bien. Este procedimiento lo voy a realizar para todos los demás analitos. En este caso, vamos con el de extracto etéreo. En un 26.1% de materia seca, contiene 0.67% de extracto etéreo. En un 90%, que es justamente la base a la que yo quiero llevarlo,
¿cuánto tendría? 2.31. Muy bien, perfecto. 2.31. Muy bien. Vamos con cenizas. Si en un 26.1% de materia seca tiene un 3.45% de cenizas, entonces en un 90%, ¿cuánto tendría? Sería 11.90. Ok, 11.90. Aquí realmente, igual vamos a explicarlo, 11.896. Eso es lo que saldría, ¿no? Utilizando estos tres decimales, ya que el tercero lo utilizo para redondear. El tercer decimal va a ser un 6, por lo tanto, va a redondear a el anterior número hacia arriba, pero este es un 9, entonces igualmente va a redondear al siguiente número hacia arriba. Por eso es que aquí salió 11.90. Igual nada más es como para aclararlo, por si alguno tenía duda de por qué si a mí me salió 11.89, por qué ahí puso 11.90, es por esta parte. Y vamos entonces con la siguiente. Fibra cruda. Si en un 26.1% de materia seca, tengo un 6.94% de fibra cruda, en un 90%, ¿cuánto tendría? 23.93. 23.93. 23.93. Muy bien. Y para elementos libres de nitrógeno, aquí podríamos hacerlo igual por regla de 3, así como los anteriores, o podríamos ya con los datos que yo tengo en base 90 hacer justamente pues toda esta operación. Les digo, lo más fácil sería el hacerlo con regla de 3. Digo, ya si ya lo están haciendo todo lo demás con regla de 3, ya tienen como la práctica, ya están mentalizados en cómo se hacen. Entonces, pues lo más fácil es seguirse con esta parte. Entonces, si en un 26.1% de materia seca tengo el 11.91% de elementos libres de nitrógeno, en un 90% de materia seca, ¿cuánto tendría? 41.07. Muy bien, 41.07. Y de hecho, si alguno lo quiso realizar con esta parte, o sea, sería 100 menos la suma de 10 más 10.79 más 2.31 más 11.90 más 23.93 les da 41.07. O sea, llegan al mismo resultado. Pero pues ahí sí ya depende con cuál método ustedes se acostumbren más. Es decir, para mí es mucho más fácil hacer reglas de 3, porque las reglas de 3 son vida y les van a arreglar muchos problemas en la vida, más en esta clase, pero ahí sí ya depende de ustedes qué método quieran utilizar. ¿Alguna duda con cómo llenar esta parte de la tablita? No, todo bien. Va. Entonces, vamos a llenar la parte de base 100. Va a ser exactamente lo mismo. Voy a utilizar porcentaje de materia seca y el porcentaje de los nutrientes o analitos que yo quiera pasar a la siguiente base. En este caso, sería igual planteando igualmente. Yo casi siempre agarro la parte de la base húmeda, pueden agarrar la parte de la base 90, no hay ningún problema. Solo tengan en cuenta que si se llegaran a equivocar en la regla de 3 de base 90 y la base 100 lo sacan a partir de esta, pues puede ser que, bueno, no puede ser,
básicamente van a tenerla mal igualmente. Entonces, por eso yo siempre agarro la base húmeda o ya dependiendo de los valores que me den, ya fijos, siempre agarro ese número para pasarlo a las siguientes bases. En este caso, en un 26.1% de materia seca, tiene un 3.13% de proteína cruda. Pero ahora ya no lo voy a llevar al 90%. ¿Por qué? Porque ahora lo quiero llevar a un 100%, ya que lo quiero pasar a base 100. Entonces, en un 100% de materia seca, ¿cuánto tendría? $11.99. 11.99. Perfecto. Eso sería lo que tendría en proteína cruda. Vamos con extracto etéreo. Si en un 26.1% de materia seca tiene 0.67% de extracto etéreo, en un 100%, que es la base a la que quiero llevarlo, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto extracto etéreo tendría? $2.57. 2.57. Perfecto. Y pues igualmente esto lo estaríamos utilizando tanto para cenizas, para fibra y los elementos libres de nitrógeno. Entonces, aquí sí ya por participación, ¿quién quiere hacer cenizas? ¿Quién quiere hacer fibra? ¿Y quién elementos libres de nitrógeno? Yo cenizas. Ok, Alexandra Yo fibra. cenizas, Ana fibra Yo elementos. y Carla elementos. Muy bien. Entonces, a ver, cenizas. Por 3.45 entre 26.1. Ok, Alexandra, ¿cuánto te dio en cenizas en base 100? 13.22. 13.22. Muy bien. Ana, ¿cuánto te dio en fibra? Voy. Sí, no, no te preocupes. Me dio 26.59. 26.59. Perfecto. Y Carla, ¿cuánto te da en elementos libres de nitrógeno? 45.63. 45.63. Perfecto. Entonces, justamente estos son los valores que obtendría yo en base 100 de todos esos analitos. Ahora déjenme borrar todo esto. ¿Alguna duda con esta parte de cómo se fue llenando la parte de base 100, chicos? Recuerden, si tienen duda, no se queden con su duda, ¿eh? Lo podemos volver a explicar sin ningún problema. Ok, bueno, creo que no hay dudas. Entonces, ahora sí, ya tengo esta parte completa de mi tabla. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a clasificar a mi alimento. Entonces, vamos acá. Voy a poner aquí clasificación. Y la clasificación la vamos a hacer por medio de números. De acuerdo a justamente estos números del punto 8, lo vamos a ir clasificando. Entonces, dijimos que lo primero que tenía que hacer, ya que tuviera esta parte, era irme a la fibra cruda y en base 100 o base seca. Entonces, fibra cruda en base seca es esta. Y veo, ¿cuál era mi reglita?
si era mayor del 18%, ¿qué era? ¿Era un forraje o era un concentrado? Forraje, ¿no? Si es mayor al 18%, entonces esto es un forraje. Muy bien. Por lo tanto, aquí pues ya estoy viendo que sí, justamente es mayor a ese 18%. Por lo tanto, yo ya sé que este alimento va a ser un forraje. Puede ser húmedo, puede ser seco, pero ya sé que es un forraje. Entonces, para definir justamente esta parte, si es húmedo o seco, me voy a ir ahora a la parte de la base húmeda en la parte de la humedad. Vemos que esta humedad es mayor al 15%, lo cual me indica que es un forraje húmedo o es un forraje seco. Húmedo. Es un forraje húmedo. Dijimos que si era mayor al 15% es húmedo, si es menor es seco. Entonces yo ya sé que es un forraje húmedo, por lo tanto, ¿a qué clasificación correspondería este alimento? El grupo 2. Muy bien, al grupo 2, ¿no? Que es el grupo de los forrajes húmedos. Muy bien, yo ya tengo ahora sí la clasificación, ya sé que es un forraje, entonces puedo seguir con la parte del TND. Y entonces la parte del TND, si ustedes recuerdan la fórmula, era la proteína cruda por su digestibilidad, más el extracto etéreo por su digestibilidad por 2.25, más la fibra cruda por su digestibilidad, que era 0.5, más los elementos libres de nitrógeno por su digestibilidad, que en este caso, como es un forraje, correspondería al 0.75%. Bueno, al 75, sí. 75% que lo multiplicaría por 0.75. Y entonces vamos a hacer este procedimiento. Proteína cruda. De proteína cruda tengo 3.13 por su digestibilidad que quedamos que era 0.75. Entonces, le pongo 2.3475. Aquí yo les recomendaría que si pueden metan toda la fórmula para que les salga justamente un valor más exacto. Si no les sale el valor, digamos que si no pueden meter toda la fórmula, vayan haciéndolo paso por paso, como ahorita lo voy a ir haciendo. Aquí, durante el procedimiento de la fórmula, sí requiero que pongan todos los decimales para que al final a todos nos dé lo mismo. Y la única parte donde ya voy a redondear es cuando yo ya vaya a apuntar mi resultado dentro de la tabla. Entonces aquí es 2.3475 lo que me sale de proteína cruda. De extracto etéreo tengo 0.67 por 0.9, ya que tiene 90% de digestibilidad, por 2.25. Y entonces me sale 1.35, 675. Más, ahora vamos con la fibra. La fibra tengo 6.94 por su digestibilidad, que es del 50%, entonces 0.5. Y me sale 3.47. Y vamos con los elementos libres de nitrógeno, que son 11.91 por 0.75. Y aquí pongo 8.9325. Y aquí voy a sumar ahora sí todo. 2.34, 75, más 1.356, 75, más 3.37, más 8.9325. ¿Y qué resultado les da esto?
Hola. A mí me dio 16.11. No sé si está bien. Ok, gracias, Fátima. ¿Alguien más le dio ese resultado? ¿Le dio algo diferente? A mí también me dio 16.11. Ok, 16, punto 11. Perfecto. Aquí nosotros ya redondeamos porque ya es el resultado final de esa fórmula. Y entonces este sí ya lo puedo poner aquí, 16.11. No sé si alguien haya metido justamente toda la fórmula ya en su calculadora y que me diga cuánto le salió. Ok, sí, ya vi en el chat que alguien sí metió y sí le dio justamente esta parte. Entonces, sí, justo lo hacemos de esta manera para que todos tengamos el mismo resultado. Ok, repetir cómo sacaste los datos para TND, me perdí, no sé. Claro que sí. Digo, aquí lo puse en resumen, pero podemos ir viendo justamente cómo se fueron metiendo esta parte. Voy a eliminar esto. Entonces, TND. Aquí tengo TND. Aquí ya tengo la fórmula general. Entonces voy a ir agarrando los datos que yo ya tengo dentro de mi tablita, dependiendo la base con la que yo voy a estar trabajando. En este caso yo quería sacar la base de húmeda del TND, que es esta. Entonces voy a utilizar los datos que se encuentran en base húmeda. ¿Qué es lo que hice? Primero dice multiplicar proteína cruda por su digestibilidad. De proteína cruda veo cuánto tengo en base húmeda y veo que tengo 3.13. Entonces aquí 3.13 y lo voy a multiplicar por su digestibilidad. En las tablitas anteriores, no sé si recuerdas, pero teníamos justamente esta parte de que es el 75%, por lo tanto voy a multiplicarlo por 0.75. ¿Ok? Después esto le voy a sumar el extracto etéreo. Voy a buscar en mi tablita entonces, ahora cuánto de extracto etéreo tengo, que serían 0.67. 0.67. Esto lo multiplico por su digestibilidad, que es 90%. Entonces aquí le pongo 0.9. Y aparte lo voy a multiplicar por 2.25, que es la energía de más que me va a aportar. 2.25. Cierro el paréntesis y entonces lo sumo. ¿A qué le voy a sumar? Ahora a la fibra cruda, que es el que sigue, el analito que sigue. La fibra cruda, entonces, busco en mi tablita en base húmeda cuánto tengo, 6.94. Aquí pongo 6.94 por su digestibilidad, que el de la fibra es de 50%, entonces aquí es 0.5. Cierro el paréntesis. Más, y ahora abro otro paréntesis, elementos libres de nitrógeno es el último analito. Y entonces aquí tengo que en base húmeda 11.91. 11.91 por su digestibilidad, que en este caso, como es un forraje, la digestibilidad es del 75% y por lo tanto voy a multiplicar por 0.75. Y entonces, ahora sí, ya sea que metas justamente toda esta fórmula en tu calculadora o que lo vayas haciendo uno por uno como lo fuimos haciendo abajo, y te debe de dar el resultado de 16.11. No sé si quedó un poquito más claro de dónde se fueron sacando justamente estos datos o si necesitas que lo volvamos a explicar, no hay ningún problema. No, de nada. Sí, igual, si tienen todavía dudas, me pueden decir, ¿no? Y lo volvemos a ver. No tengo ningún problema. El chiste es que ustedes lo aprendan bien y sepan de dónde sale como cada una de estas cosas para que ya al momento de que ustedes estén haciendo pues sus ejercicios, pues sí sepan como de dónde salió cada una de estas cosas. Ok, y Jessica, no sé si igual quedó claro o
si tenías alguna otra duda. Sí, ya quedó claro, gracias. Perfecto. No de nada. Y entonces les digo, con esta parte ya tendríamos el TND. Voy a borrar lo de la parte de la derecha, que es donde estamos haciendo los cálculos. Vamos a hacer la parte de energía digestible y energía metabolizable. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan, para energía digestible y para energía metabolizable, igual teníamos lo que eran unas fórmulas. Estas fórmulas estaban basadas en lo que yo obtuviera a partir de mi TND. Entonces, energía digestible era el TND, lo voy a multiplicar por 4.409 y lo que me salga lo voy a dividir entre 100. En este caso, solo tengo que sustituir esta parte del TND por 16.11. Entonces, 16.11 por 4.409 sobre 100. ¿Y qué valor les da? Muy bien. Entonces, de TND en base húmeda tendría 0.71. Aquí igual, como estoy trabajando con la base húmeda, agarro este dato de base húmeda. Digo, igual porque no hemos sacado los otros dos, pero igual para que lo tengan en mente. Muy bien, 0.71. Quiere decir que este alimento en base húmeda me está dando 0.71 megacalorías de energía digestible por kilogramo de materia seca. Y ahora vamos con la energía metabolizable, que es multiplicar el TND, que otra vez va a ser ese 16.11, por 3.615 sobre 100. $0.58. 0.58. Perfecto. Ok, entonces ese número yo ya lo coloco en mi tabla, 0.58. De esta manera yo ya completé la columna de base húmeda. Y pues ya con eso realmente ya tendría casi todo completo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer con los demás huecos que me faltan es igualmente hacer reglas de 3 como en las anteriores. Entonces, no sé si alguno quiera participar. Si quieren participar pueden ir levantando su mano. O si no, lo elijo al azar. Ahí como ustedes ven. Ok, ya tenemos ahí una manita levantada. Fátima, vas a hacer el TND. Andrea, no bajen su manita, déjenla arriba para que igual vaya viendo cuál es el orden. Andrea, te tocaría energía digestible en base 90. A Fátima es en base 90. Selene, te tocaría la energía metabolizable en base 90. Alexandra, te tocaría TND en base 100. Giovanna, te tocaría energía digestible en base 100. Y María Carrasco, te tocaría energía metabolizable en base 100. Igual, si ahorita todavía quieren participar, vamos a hacer otro ejercicio, si quieren, con alguno de los alimentos que ustedes tengan, para que igual lo vayamos viendo. Entonces, Fátima, ¿cuánto te dio en TND? Me dio 55.55 porque multipliqué 16.11
por 90 entre la materia seca, que es 26.1. Perfecto. Muy bien. 55.55. Perfecto. Muchas gracias, Fatima. Sigue. ¿Seguías tú, Selena? ¿Seguía Selena? Creo que estaba Alexandra. Sí, no me acuerdo quién era. Si no, ahorita igual me vuelven a decir a quién le tocó la energía digestible. Pero, Selene, a ti te tocó energía metabolizable, ¿cierto? Vale. Si quieres, dime cuánto te salió. Ok. Ujú. Ah, perfecto. Sí, está súper bien. Muchas gracias, Irene. Y sí, justamente da un valor de 2. Sí, sale un 2 entero. Si no, no te preocupes. Ah, ok, gracias, Fabiola, creo que es. Pero gracias, sí. Entonces, bueno, a ver si vuelve y si no, pues alguien más que pueda realizar eso. Que no se preocupe. Sí. Entonces vamos con Alexandra. Te tocó el TND en base 100, ¿cierto? Sí, Muy me bien. salió 61.72. Multipliqué Muy bien. 100 por 61 punto. 16.11 entre 26.1. Perfecto. Sí, está bastante bien tu regla de 3. Y sí, justamente el resultado es 61.72. Gracias, Alexandra. Giovanna, ¿es Giovanna o Giovanna? ¿Sí se me escucha? ¿Ya no se me esté Sí, trabando? Ah, sí. pues es Giovanna, pero la mayoría dice Giovanna, así que entiendo de las dos. Ok, bueno, Giovanna, igual para no Sí, alterar tu nombre. gracias. Te tocó energía digestible, ¿cierto? Me salió 2.72 e igual es 0.71 por 100 entre 26.1. Perfecto, sí, efectivamente. Ahí donde quedó mi número, siempre se me pierde. 2.72. Efectivamente, ese es el resultado y tu regla de 3 está bien hecha. Gracias. Y María Carrasco, te tocó energía metabolizable. ¿Y qué Sí, resultado te salió? me salió 2.22 y multipliqué 100 por 0.58 y eso lo dividí entre 26.1. Perfecto, sí. Justamente tu regla de 3 está bien planteada y justo ese es el resultado que sale. Creo que Andrea ya volvió. Ya, perdón, es que se me empezó a trabar, ya no escuché nada, entonces, perdón, pero ya regresé. Así no te preocupes. Sí, igual le decía a tu compañera que no te preocuparas. Ay, muchas gracias. Bueno, me salió 2.44 en la energía digestible de la base 90. 2.44 y ya Ajá, redondeándolo. sería, ay, permítanme, sería 2.45. Muy bien. Serían 2.45. Porque en sí sale 2.448. Este 8 es mayor a 6, entonces redondea al siguiente número. ¿Va? Sí, va. Lo saqué, pero lo saqué con la fórmula de la energía digestible, que sería el porcentaje, bueno, sería 55.55 por 4.409 entre 100. Igual está perfecto. Sí, justamente pueden usar ya sea las fórmulas, siempre obviamente utilizando los valores de esa base, o pueden hacerlo por regla de 3. Ahí sí, como a ustedes se les acomode más, les digo, ahí, si a ustedes se les acomoda más como por las fórmulas, lo pueden hacer por fórmulas. Si se les acomoda más por regla de 3, lo pueden hacer por regla de 3. No hay ningún problema.
ya vieron que pues realmente los resultados son los mismos y si acaso podrían llegar a variar, pero por decimales, entonces no tendría mucho problema con eso. Sí, muchas gracias. ¿No? A ti. Y ok, entonces de esta forma nosotros ya llenamos nuestra tablita, ya sabemos cuánto tienen en base seca, en base 90 y en base húmeda. Y además nosotros ya clasificamos este alimento. No sabíamos de dónde había venido el alimento, pero ahora ya sabemos justamente que, que este es un forraje. Y si justamente este era el AQP de un forraje, no me acuerdo si era alfalfa, creo que sí era alfalfa, y pues justamente así de esta manera es de la que se resolvería. Por ejemplo, nada más, yo sé que ya nos queda poquito tiempo, entonces nada más quiero ejemplificar una parte con el alimento que les mostré de Hills, creo que sí ya lo están viendo. Nada más para ejemplificarlo, quiero que tomen la parte de la proteína y la parte de la fibra. Este ya está en materia seca. Y esta materia seca, bueno, no dice si está en base 90, porque como es para perros y gatos, o si está en base 100, pero bueno, vamos a ponerlo por el momento en base 100. Entonces copien esto, nada más. Proteína 36.1, fibra 9.3. Entonces vamos a volver. Y entonces tenía de proteína, ¿cuánto tenía? 36.1. Sí, Sí, 36.1 y de fibra, 9.3. gracias, mi memoria es horrible. Y entonces vamos a clasificar este alimento. Digo, aquí ya sabemos que son croquetas, ya sabemos que va a ser un concentrado, pero igual supongamos que no tenemos eso en cuenta. Entonces, primero nos tenemos que ir a la fibra en base seca. Entonces, fibra en base seca. ¿Esto es mayor o es menor a 18? Menor. Esto es menor al 18% de la fibra cruda en base seca, ¿no? Por lo tanto, pues ya, esto ya me está hablando de que es un concentrado. Ahora, quiero saber si ese concentrado es energético o es proteico. Entonces, ahora, igual en la base seca o base 100, me voy a la parte de proteína cruda y veo justamente el valor que tiene. Esto lo considerarían como un concentrado energético o como un concentrado proteico. proteico. Un proteico, ok. Muy bien, ¿alguien está de acuerdo? ¿Alguien dice no? Yo digo que es energético. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, justamente lo que menciona su compañera, esto es correcto, es un alimento proteico. ¿Por qué? Porque tiene más del 20% de proteína cruda en base seca. Y entonces, este alimento se clasificaría en ¿qué clasificación tendría? ¿Qué número le darían a este si es un alimento proteico? ¿Sería 5? Sería justamente el 5, ¿no? Ya que la clasificación 5 corresponde a aquellos alimentos o complementos proteicos. Muy bien, ahí en el chat igual Alejandra lo pone. Y duda, ¿cómo sabemos de qué base tomar los datos? Justamente porque, bueno,
Para conocer si es un forraje o si es un concentrado, lo tomas de la base seca, en este caso base 100. Aquí primero ves si es un forraje, si tiene menos del 18% es un concentrado, si tiene más del 18% sería un forraje. Una vez que tú ya sabes esta parte, como aquí fue un concentrado, nos vamos a la parte de proteína cruda. Aquí en este caso igual en base seca, que es en base 100, como es mayor al 20%, es uno proteico. Que es justamente lo que habíamos hablado aquí en las tablitas. Ejercicios. Y aquí está, justamente aquí te dicen base seca, base seca, base seca y en base seca. Aquí igual es en base seca. Y estos, tanto este ya para definir si es húmedo o si es seco, esto lo ven en base húmeda. Es el único que verían en base húmeda. No sé si quedó un poquito más clara esta parte. ¿Hasta hoy? Vale. No, de nada. Y aquí hay otra duda. ¿Qué pasa cuando las cenizas están en miligramos por kilogramo y no en porcentaje? Ok, sí, igual eso lo pueden convertir, o sea, pueden hacer esta parte de... Bueno, lo vamos a hacer aquí. Si por decir está en miligramos así con minúsculas, por kilogramo, ¿no? Supongamos que 1 kilogramo va a ser tu 100%, y entonces tantos miligramos es a tanto porcentaje. O sea, tú ya ahí tienes que hacer justamente todas estas transiciones para pasarlo a lo que serían porcentajes. Y de hecho, esta parte igual va a ser, la vamos a ver, no tanto con minerales, pero sí al menos con la proteína y con calcio y fósforo, que vamos a pasar justamente de estas unidades de gramos, miligramos, ya las vamos a poder pasar a lo que serían los porcentajes con una regla de 3. Sí, de nada. Igual, no sé si tengan alguna otra duda, chicos. Y ahorita ya se acabó la clase. Si tienen alguna duda y se pueden quedar adelante. Si no, sería todo por mi parte. Y pues cualquier duda que tengan, ya saben, tienen mis horarios de asesorías, tienen mi correo y el Classroom, en donde nos pueden escribir. Y pues si se puede contestar por correo o por Classroom, se los contestaría ahí. Si no, si necesitan realmente de que abramos una sesión de asesorías para igual ir explicando así en la pizarra o con alguna presentación, adelante, está abierto a quien quiera. Y pues ya, sería todo en mi parte, chicos. Oye, Cris, una duda. Sí, dime. ¿Por qué por qué pusiste el alimento en base 100? No Ah, era base 90. O sea, es que me confundí porque habías dicho que era en perros y gatos base 90, ¿no? ¿Algo así? sí, realmente lo puse en base 100 porque les dije que ahorita hiciéramos que a un lado de que sabíamos que era de perros y gatos o que eran croquetas. Entonces, nada más era como para ejemplificar esa parte, pero sí, realmente esto lo pondrían ustedes, ya si saben que es en perros y gatos, lo pondrían en la base 90. Ok, gracias. Sí, de nada. Recording stopped. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Entonces, bueno, la profesora no sé si les vaya a decir algo. No, nada más otra vez preguntarles si no tenían alguna duda, pero al parecer no. Entonces, solo pedirles el favor o recordarles a quienes son de altas, bajas y cambios, me regalen unos minutitos ahorita para poder platicar. Y bueno, solo desearles un buen fin de semana y Cris, muchas gracias por la clase. No hay nada. Igualmente, chicos, que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Disfrútenlo, descansen y pues nos vemos el lunes. Cuídense mucho, nos vemos.
Muchas gracias. Gracias, bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Cris. Gracias, doctora. Que descansen. De nada.